Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden suscribirse en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más escuchas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, quiero de nuevo agradecer a todos los que participaron en la dinámica y me enviaron audios. Como les había mencionado, cada capítulo seleccionaré a uno de ustedes al azar para ser incluidos al final de cada episodio. Así que, quédense hasta el final para saber quién fue seleccionado. Y si aún no han enviado su audio, aún están a tiempo. La historia que les traigo esta semana fue una sugerencia de Manuel Sandoval, de Guadalajara, en México, que me sigue y escribe por Facebook. Gracias, Manuel. Poveglia es una pequeña isla, dividida en dos por un canal, situada en la laguna de Venecia, cerca de la ciudad del mismo nombre, en el norte de Italia. Su superficie es de poco más de 7 hectáreas. Para que se den una idea, el Zócalo de la Ciudad de México ocupa una superficie de 4.6, es decir, la isla de Poveglia es menos del doble del tamaño del Zócalo. Los primeros registros que se tienen de esta isla datan del año 421, cuando hombres, mujeres y niños escapaban de los bárbaros que atacaban sus villas y se resguardaron en esta isla. Vivieron ahí por varios años, ya que con el paso del tiempo comenzaron a construir fortalezas para su defensa. Esto hizo que Poveglia se convirtiera en una de las primeras defensas de Venecia, por lo que la isla se encontraba exenta de los impuestos y algunas leyes, lo que les permitía vivir con mayor libertad. Pero esto acabó en el siglo XIV, cuando una flota genovesa atacó y los hizo abandonar la isla. Este territorio se encontró deshabitado por algunos años. En 1348, la peste bubónica, o peste negra, llegó a Venecia. Esta pandemia, de acuerdo a cálculos, se estima que ocasionó la muerte de una tercera parte de la población humana. Eran tantos los cadáveres que se acumulaban día con día que el gobierno de Venecia decidió enviarlos a la isla de Poveglia para ser incinerados. Se dicen que eran cientos de cadáveres los que llevaban ahí a diario. Sin embargo, no solo los cadáveres, cualquier persona enferma, pero también quien presentara el mínimo de los síntomas, también eran enviados allí. Lo que prácticamente significaría una sentencia de muerte para estos últimos. Rocco Benedetti, cronista italiano, describe la situación de la isla. Cito: los enfermos yacían 3 o 4 en una misma cama. Los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las fosas comunes, casi sin respiro durante día y noche. A menudo, los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar, muchas veces eran tomados por muertos y arrojados vivos a los montones de cadáveres. Estas personas que fueron enviadas allí terminaron sus días exiliados y olvidados del resto de la población,
rodeados de cadáveres, los que se dice llegaron a varias decenas de miles. Con el paso del tiempo, la isla quedó en el abandono por casi 400 años, con excepción de algunos monjes y después más construcciones de fuertes para proteger la entrada a la laguna. En 1776, la isla formó parte de la Oficina de Salud Pública e instaló en sus construcciones un punto de revisión para todas las embarcaciones, bienes y personas que tenían como destino Venecia. En 1793 se detectaron algunos casos más de la peste negra en embarcaciones llegadas a la isla, por lo que ésta se convirtió en un lazareto, es decir, una estación de cuarentena que brindaba atención médica a las personas infectadas con una enfermedad contagiosa. Este término, lazareto, deriva de la orden religioso-militar denominada San Lázaro, dedicadas originalmente al cuidado de enfermos de lepra. La isla tuvo esta función de lazareto desde 1793 y hasta 1814. Durante todo este tiempo, más la primera vez que fue usada la isla como destino de los cadáveres, se estima que, entre los cuerpos enviados ahí y las personas fallecidas, fueron más de 160,000 cadáveres en esta isla. Algunos rumores dicen que hasta el 50% de la tierra de la isla contiene restos humanos. Esto hizo que Poveglia fuera conocida por su negro pasado, el cual fue usado por Napoleón Bonaparte como una perfecta cobertura, ya que usó la isla como base militar y almacén de armas. Pero conforme los rumores comenzaron a correr sobre este lugar, diversas batallas se presentaron ahí, tratando de tener control de las armas, lo que no hizo más que aumentar el número de muertes en esta isla. Desde que el lazareto fue cerrado en 1814 y hasta 1922, la isla se encontró abandonada nuevamente. Fue en este año cuando el gobierno italiano abrió en las construcciones un hospital psiquiátrico. Pero, más que un centro de tratamiento, se convirtió en un lugar de exilio para las personas con enfermedades mentales y sin hogar. Y es en esta época cuando las leyendas siguen creciendo. Se dice que las personas ahí internadas aseguraban escuchar gritos, alaridos de los fantasmas de los muertos por la peste negra. Los pacientes suplicaban ser enviados a otro lugar. Como les decía, era un centro psiquiátrico, es decir, nadie creía lo que ellos decían. Pocos años después, ya en la década de los 30, otra leyenda cuenta que un médico del hospital realizaba experimentos con los enfermos mentales. Los maltrataba, mutilaba, torturaba y en la mayoría de los casos los mataba. Eventualmente, este médico se volvió loco y saltó de la torre del campanario. Bueno, saltó o fue empujado por sus víctimas. Como en todas las leyendas, es imposible asegurarlo. Finalmente, las instalaciones fueron usadas como centros geriátricos, pero toda actividad cesó cuando en 1968 cerró sus puertas definitivamente. Desde entonces, y en diversas ocasiones, el gobierno italiano ha puesto a la venta la isla, con el fin de que la iniciativa privada instaure ahí alguna atracción turística. Pero todos los planes y ofertas no han llegado a concluirse.
Y aún, al día de hoy, la isla continúa deshabitada y no permite el acceso a ninguna persona. Es ilegal entrar a la isla. De acuerdo a una fuente, con la reciente pandemia por el COVID-19, se realizaron algunos trabajos de restauración en los hospitales de la isla, con el fin de habilitarlos para su uso. Desenterraron más de 1.500 esqueletos de una de las fosas donde las víctimas de la peste eran enterradas. Como les decía, con todo el pasado que tiene la isla de Poveglia, son muchas las leyendas o historias de fantasmas y actividad paranormal que se asegura suceden allí. Los pescadores y gente que se acerca a la isla aseguran escuchar el repicar de las campanas, siendo que éstas fueron retiradas décadas atrás. Se dice que la isla es uno de los lugares más embrujados del planeta. De acuerdo al sitio Atlas Obscura, en el 2016, 5 jóvenes del estado de Colorado, en Estados Unidos, se encontraban visitando Venecia, y al saber de la historia de Poveglia, convencieron a un taxi acuático de que los llevara a la isla, donde pretendían pasar la noche. Pero una vez allí, y cuando el sol se ocultó, una presencia, una entidad, comenzó a perseguirlos y aterrarlos. Los jóvenes, totalmente en pánico, comenzaron a gritar desesperadamente. Un bote que pasaba cerca de la isla escuchó los gritos y contactó a las autoridades italianas, quienes rescataron a los aterrados turistas. Los habitantes de islas o islotes cercanos se refieren a Poveglia como la isla de los fantasmas malditos, debido a los constantes lamentos que escuchan salir de ahí. Los pescadores del área evitan a toda costa acercarse a la isla, ya que, con el paso del tiempo, la erosión de la tierra ha hecho que algunos de los diversos entierros o fosas quedaran al descubierto. Huesos humanos aparecían constantemente entre las redes de los pescadores, quienes dejaron de pescar en la zona. Otra leyenda cuenta que una familia que se encontraba interesada en adquirir la isla para construir su residencia, llegaron un día a explorar el lugar. Se dice que la familia solo pasó una sola noche en la isla misteriosa. La mañana siguiente, abandonaron apresuradamente la isla, ya que una de sus hijas había sido atacada durante la noche y sangraba profusamente. Una vez en el hospital, recibió 14 puntos en el rostro. Nunca pudieron explicar qué había pasado, ni qué había causado las heridas en la joven. Debido a todas estas leyendas, diversos investigadores de lo paranormal, curiosos y hasta programas de televisión acuden a la isla con el fin de tratar de documentar esta actividad. En videos que se pueden encontrar fácilmente en internet, se puede apreciar la situación actual de la isla. Las construcciones en total abandono, las paredes cubiertas en grafiti y la vegetación crecida cubriendo gran parte de los edificios. En uno de los videos, son 2 personas que están recorriendo la isla, y además de la condición de los edificios, durante su recorrido, ellos aseguran sentir la presencia de algo o alguien vigilándolos. En un punto, llegan a un lugar donde a unos cuantos metros de donde se encontraban, ellos aprecian humo, como si hubiera una fogata, lo cual era muy raro, ya que no hay nadie en la isla. Ellos se alejaron del lugar,
pensando que los estaban atrayendo para causarles problemas. Recuerden, el acceso a esta isla es ilegal. Esa experiencia, la sensación de ser observados, es algo muy común entre las personas que entran a la isla. Actualmente, se encuentra en desarrollo una cinta llamada The Plague Doctor, o El Doctor de la Plaga, una producción italiana, filmada en Venecia y en el hospital abandonado en la isla de Poveglia. La cinta, de acuerdo a su página de internet, cito: El Doctor de la Plaga es un thriller psicológico, situado en Venecia, con atmósferas oscuras, inspiradas en las historias y leyendas ligadas con la figura histórica del Doctor de la Plaga, una misteriosa máscara veneciana, y con Poveglia, una antigua isla de la laguna de Venecia, conocida por sus espantosos eventos. Este proyecto, como les mencioné, aún se encuentra en desarrollo, por lo que no tiene fecha de estreno. Estaré al pendiente cuando esté disponible y verla y comentarles. Finalmente, y antes de cerrar este episodio, quiero hablarles un poco sobre un libro que recién terminé de leer, La Casa Infernal, o Hell House, por su título original, del escritor Richard Matheson, autor que entre muchas obras podemos encontrar la novela Ecos Mortales, obra en la que se basó la cinta del mismo nombre de 1999, protagonizada por Kevin Bacon, y sobre todo la novela Soy Leyenda, inspiración de la película del mismo nombre, protagonizada por Will Smith. Estos son solo pocos ejemplos de su larga carrera como escritor, en la que se pueden encontrar novelas, cuentos cortos y guiones para películas y series de televisión. Matheson, en palabras del mismo Stephen King, sirvió de inspiración para algunas de sus obras. Pero bueno, el libro La Casa Infernal, como su nombre lo dice, trata sobre una casa embrujada. En este lugar entran 4 personas: un medium, un investigador de lo paranormal, su esposa y otro medium que 30 años antes fue el único sobreviviente de otro equipo que pretendía investigar lo que pasaba dentro de ahí. Estas 4 personas entran a la casa bajo el patrocinio de un excéntrico millonario que pretende que el equipo pueda dar pruebas de la existencia de vida después de la muerte. Los personajes se ven enfrentados a sus peores miedos, así como dudar de sus convicciones y creencias. Esta excelente obra narra los sucesos paranormales a los que se ven enfrentados estas personas en los solo 4 días que se alojan en la casa. Les recomiendo ampliamente leer esta novela. Recuerden, La Casa Infernal, de Richard Matheson. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Gracias a Armando Ortega, de Puebla, México, por enviar su audio.